Saludos cordiales. Nosotras pertenecemos a la Universidad Nacional de Chimborazo y el tema a tratar es la exploración de los pares craneales. Este video está realizado por Michelle Sánchez y Priscila Chávez, mi persona. Vamos a iniciar con el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Los nervios olfatorios son conexiones cortas que se proyectan desde la mucosa olfatoria en la nariz hasta el bulbo olfatorio. Por lo tanto, la función de este nervio, al ser totalmente sensitivo, solo se encarga de recoger la información en cuanto a la sensibilidad del olfato. Vamos a iniciar con la exploración del primer par craneal, que sería el nervio olfatorio. Para iniciar esta exploración, lo que debemos hacer es colocar diferentes sustancias debajo de la fosa nasal de nuestro paciente y que él determine los olores. En este caso vamos a usar el mentol, el alcohol y un perfume. Iniciando la exploración, le pedimos a nuestro paciente que se tape una fosa nasal y que cierre los ojos y que determine el olor. Alcohol. Que se tape la otra fosa nasal, que huele. Alcohol. Repetimos este proceso con otra sustancia, que huele. Mentol. Que huele. Mentol. Repetimos esto con la última sustancia, que huele. Perfume. Que huele. Perfume. Muy bien. En este caso podemos determinar que nuestro paciente se encuentra en perfectas condiciones. Podemos encontrar diversas patologías en el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. La falta del sentido del olfato se denomina anosmia. La hiposmia es una reducción en la capacidad para detectar olores. La hiperosmia es un trastorno poco frecuente en el que existe un aumento de la sensibilidad olfatoria, es decir, percibir los olores muy fuertes. La cacosmia es la percepción de malos olores y finalmente la parosmia, que es la distorsión del sentido del olfato. El segundo par craneal, el nervio óptico, conecta cada uno de los glóbulos oculares con la parte del cerebro encargada de la visión. Por lo tanto, la función del nervio óptico es transportar las imágenes que reciben por el sistema visual, transformándola en impulsos nerviosos hasta el cerebro, donde serán procesados. Segundo par craneal, nervio óptico. Para la exploración de este par craneal vamos a utilizar diferentes técnicas, específicamente la agudez visual, los campos visuales, que sería por confrontación, y finalmente el fondo de ojo. Vamos a iniciar con la agudeza visual. Para esto debemos colocarnos al frente de nuestro paciente y le pedimos que se tape un ojo. Nuestro paciente debe decirnos cuántos dedos ve. 2. 1. Repetimos este proceso con el ojo contrario. 2. 3. Podemos ver que nuestro paciente tiene una muy buena agudeza visual, pero también lo podemos determinar mediante la carta de Sled. ¿Qué sería esto? Debemos colocarnos aproximadamente a una distancia de 6 metros y nuestro paciente debe decirnos qué letra ve según lo que vamos señalando. E, O, F. También le pedimos que nos diga qué color ve en las franjas. Rojo, verde. Vamos a continuar con los campos visuales. Para esto le pedimos a nuestro paciente que se tape un ojo, que mire fijamente a nuestra nariz y nos diga qué observa. Se mueve. Está quieto. Se mueve. Está quieto. Repetimos este proceso con el otro ojo. Se mueve. Está quieto. Finalmente, la técnica fondo de ojo. Para la exploración vamos a necesitar un instrumento que se denomina oftalmoscopio. Nosotros no contamos con ese instrumento, por lo tanto vamos a utilizar la linterna del celular. Le pedimos a nuestro paciente que se tape un ojo y acercamos la luz a su pupila. Mediante esto, nosotros vamos a examinar la retina y podemos obtener información de las estructuras más importantes de la parte posterior del glóbulo ocular.
Patologías. En el segundo par craneal podemos encontrar diferentes patologías como el edema de papila o papiledema. Este consiste en una anomalía del disco óptico, por lo tanto, se da cuando los bordes del disco óptico están borrosos. También tenemos la atrofia óptica, que consiste en una coloración blanquecina del disco óptico con bordes muy precisos y escasa vascularización. Tenemos la ambliopía, que es la pérdida de agudeza visual por afectación de la retina u otras estructuras nerviosas. Cuando es total se denomina amaurosis. También tenemos la hemianopsia, que es la pérdida de visión en la mitad del campo visual. La homónima, que es cuando se afecta a un campo temporal y nasal. Y finalmente la heterónima, que se da cuando se afecta a ambos campos, temporales o nasales. Tercer, cuarto y sexto par craneal. Estos pares craneales controlan los movimientos oculares. El tercer par craneal, nervio oculomotor, controla la constricción pupilar. Se origina en el mesencéfalo y circula por la fosa media. La porción eferente somática inerva los músculos, elevador del párpado superior, los músculos recto superior y el músculo oblicuo menor. La porción eferente visceral parasimpática inerva el músculo ciliar y el esfínteres de la pupila. Cuarto par craneal, nervio troclear. Se origina en el mesencéfalo inferior y emerge por la cara dorsal del tallo encefálico y penetra en la órbita a través de la hendidura esfenoidal. Este inerva el músculo oblicuo mayor que dirige el ojo hacia abajo. Finalmente, el sexto par craneal, nervio abducens, tiene su origen en la protuberancia, inerva el músculo recto externo del ojo y su largo trayecto intracraneal le hace vulnerable a procesos patológicos en las fosas craneales posterior y media. Tercer, cuarto y sexto pares craneales. Estos pares se los explora en conjunto. El tercer par craneal es el nervio oculomotor, el cuarto par craneal es el nervio troclear y por último el sexto par craneal es el nervio abducens. Para la exploración de todos estos pares craneales vamos a determinar tres reflejos pupilares en los cuales se puede ver el reflejo oculomotor, la miosis y la midriasis. Vamos a empezar con el reflejo oculomotor. Para esto necesitamos acercar la luz a los ojos de nuestro paciente. Cuando acercamos la luz podemos ver la miosis, que es la contracción de la pupila. Cuando alejamos la luz podemos ver la midriasis, que es la dilatación de la pupila. La midriasis también se puede observar cuando le pedimos a nuestro paciente que mire un objeto determinado y que se encuentra lejano. Otra técnica de exploración de estos nervios es pedirle a nuestro paciente que se mire la nariz, mientras nosotros tapamos un ojo u otro. Si existe estrabismo, quiere decir que nuestro paciente o sus ojos cambian de movimiento. En estos pares craneales podemos encontrar diferentes patologías como el estrabismo o visquera. Esta es la desviación de uno o ambos ojos. La diplopia o visión doble. Esta es causada por un defecto en la alineación de los ejes visuales, producido por la lesión de los nervios 3, 4 y 6. Ptosis o caída del párpado. Esto ocurre por parálisis del músculo elevador del párpado superior. Oftalmoplegia. Es la existencia de una parálisis de alguno de los músculos extraoculares. Nistagmo. Es un movimiento involuntario de los ojos en distintas direcciones de la mirada. Y finalmente la anisocoria, que es la simetría del diámetro de la pupila. El nervio facial o quinto par craneal es un nervio craneal mixto que se origina del tronco encefálico. Tiene fibras tanto motoras como sensitivas que de acuerdo a su modalidad pueden ser generales, viscerales, somáticas y especiales. Es por esto que las funciones del nervio facial son tan variadas, ya que inervan los músculos, la mucosa, glándulas y transmiten los impulsos del sentido del gusto. El séptimo par craneal o el nervio facial. Para esta exploración
va a tener dos funciones importantes, la motora y la sensitiva o gustativa. Para la motora se necesita un previo conocimiento sobre los músculos faciales, ya que este nervio va a inervar la parte fronto-occipital. Para la exploración se le va a pedir al paciente que arrugue la frente, que levante las cejas, que las baje, que cierre los ojos. Y con esta maniobra se va a observar el tono que tiene los párpados. Vamos a pedir al paciente que arrugue la nariz, que infle los cachetes. Y con esta maniobra ligera vamos a observar si sale aire por algunos límites de los labios. Este va a dar funciones del bucinador. Ya, vamos a pedir también al paciente que sonría, que simule que va a dar un beso. Y estas son funciones del cigomático. Ahora vamos a dar las funciones de la exploración gustativa en las 2/3 partes de la lengua, en la cual se va a aplicar sal y azúcar. ¿Puedes sacar la lengua, por favor? Vamos a pedir al paciente que la lengua no tope el paladar superior. ¿Qué sabor es? Salado. Vamos a realizar la misma función al lado contrario, contralateral. ¿Qué sabor siente? Salado. ¿Qué sabor siente? Dulce. Ahora realizamos al contralateral. ¿Qué sabor siente? Dulce. La parálisis de Bell es un problema nervioso que afecta a los músculos de la cara. Produce debilidad o parálisis parcial en los músculos de un lado de la cara. Si tiene parálisis de Bell, puede que el párpado no lo cierre y su sonrisa parezca asimétrica. El daño del nervio facial que controla los músculos de un lado de la cara hace que ese lado de la cara se caiga. El daño nervioso también puede afectarse a su sentido del gusto y la producción de lágrimas y saliva. Esta afección se presenta de repente y muy frecuentemente de un día para el otro y suele mejorar por sí sola al cabo de algunas semanas o meses. El glosofaríngeo es un nervio que tiene funciones sensitivas y motoras y que es conocido por ser el 9º par craneal y por recorrer desde su origen en el bulbo hasta las zonas de la faringe, lengua, paladar y tímpano. El vago, también llamado neumogástrico, es un nervio con funciones motoras y sensitivas que pertenece a la clasificación de los pares craneales y que de acuerdo a la anatomía y su lugar de salida en la cavidad craneal, y le corresponde el nombre de 10º par craneal. Para la exploración del 9º y 10º par craneal, correspondientes al glosofaríngeo y al vago, se los va a realizar de manera conjunta, ya que estos van a tener el mismo origen anatómico. Estos van a tener varias funciones: la función de la fonación, de la deglución, de la función del paladar y de la úvula y el reflejo nauseoso. Para la primera función, que es la fonación, se le va a realizar de una interrogación. Vamos a pedir al paciente que nos dé varios datos. ¿Cuál es su nombre? Priscila Chávez. ¿Nos puede contar una parte de su día? Sí, hoy me desperté, fui a la universidad, tuve un día con clases normales y regresé a mi departamento. En este caso vemos una tonalidad normal en el paciente y en este caso también se pueden escuchar en algunas ocasiones en pacientes con una voz nasal. Ahí se puede observar una alteración, pero en este caso el paciente no tiene ninguna alteración. La deglución se lo puede pedir al paciente que tome un sorbo de agua. Y nosotros vamos a poder observar el movimiento que realiza a nivel faríngeo y la capacidad de deglutir.
El siguiente punto es la exploración del paladar blando y la úvula. Para tal efecto, nosotros vamos a revisar de manera pasiva, abriendo la boca. Por favor, abra la boca. Primero vamos a observar el paladar y la úvula en reposo, los cuales deben estar de cierta forma. Posterior, vamos a pedir que diga A. Diga A. Ya. Vamos a ver la contracción del paladar y la úvula, la cual la úvula va a mantener una posición central y los paladares, tanto el paladar derecho y el izquierdo, se van a elevar. Para el último punto, que es el reflejo nauseoso, vamos a pedir al paciente que abra la boca y con el bate-lengua vamos a tocar el pilar anterior. Esto lo vamos a repetir varias veces y de lado contralateral. Y de esta manera concluimos la exploración del glosofaringio y el bajo. Las lesiones del bulbo pueden afectar los núcleos del noveno y décimo par craneal, y la causa más frecuente es la isquemia laterobulbar o el síndrome de Wallenberg. Las afecciones del par craneal noveno pueden producir la caída del velo del paladar ipsolateral, signo de la cortina o de Bernet. Al hablar, la úvula y la pared posterior de la faringe se desvían al lado sano y alteración del reflejo nauseoso del lado afectado. A estimular el pilar posterior de la faringe, el reflejo nauseoso estará abolido o disminuido, comparándolo con el lado normal. El síntoma más destacado es la parálisis del constrictor superior de la faringe. Su función vegetativa es suplida por el vago. En el trayecto extracraneal puede ocurrir la lesión del nervio recurrente, laringio inferior. Se afecta más al lado izquierdo por su recorrido más largo. Su lesión se manifiesta con una voz ronca o bitonal. La lesión bilateral causa afonía y disnea. El nervio accesorio correspondiente al 11º par craneal es un nervio mixto, predominantemente motor, formado por la unión de la raíz espinal y otra craneal, y la raíz vulvar nace de la parte caudal del núcleo ambiguo. A su salida del bulbo se reúne al nervio espinal medular para formar el tronco de la espina que franquea el agujero rasgado posterior y después se divide en dos ramas. Este va a tener una función principal de permitir la fonación de los movimientos de la cabeza y los hombros. El 11º par craneal o nervio accesorio tiene una función motora y se le va a poder explorar pidiendo al paciente que se le descubra la parte de los hombros y del cuello, que es la parte de interés. Vamos a pedir al paciente que contraiga los hombros y los eleve hacia arriba. En esta vamos a poder observar la función de los músculos trapecios. Vamos a poner contrarresistencia y también se lo puede corroborar. Otra función que se lo puede observar es en el movimiento de la cabeza de un lado al otro. Y en esta se puede observar el músculo esternocleidomastoideo. Vamos a poner también contrarresistencia. Y también se le va a poder observar el músculo esternocleidomastoideo. Y con esto podemos concluir la exploración del 11º par. Una lesión de la espina medular ocasiona una debilidad de la rotación de la cabeza hacia el lado sano, la parálisis del esternocleidomastoideo, un descenso del muñón del hombro, una vascularización del omóplato hacia afuera, una debilidad de la elevación del hombro, parálisis de la parte superior del trapecio. La parálisis del nervio espinal accesorio desencadena una pérdida de la función de las tres porciones del trapecio, lo que lo conlleva a un conjunto de signos y síntomas característicos: la depresión de la cintura, la escápula, la atrofia y la debilidad del trapecio. El nervio del hipoglosio o el 12º par craneal está situado en el bulbo inmediatamente por fuera de la línea media. Inerva los músculos de la lengua y su origen aparente en el surco preolivar.
Es un nervio motor que controla los músculos de la lengua que posibilitan el habla y la deglución. El nervio hipogloso o el doceavo par craneal tiene una función motora, para lo cual en su exploración pedimos al paciente que abra la boca y observamos la lengua en un estado de reposo. Aquí lo cual se va a observar cualquier anomalía, cualquier deformación o una desviación, o si el volumen de la lengua está en lo correcto. Ya. Pedimos al paciente también que saque la lengua y aquí observamos que no existe ninguna desviación. Pedimos al paciente que meta y saca la lengua, ahora hacia los lados. Ya. Y aquí va a existir en el paciente una buena movilidad lingüística. Con esto vamos a concluir la exploración del doceavo par craneal. Una de las patologías más comunes es la disartria, que suelen tener dificultad para hablar o el hablar o con un ritmo demasiado lento, que es difícil de comprender. Algunas de las causas más comunes de la disartria son los trastornos del sistema nervioso y las afecciones que causan parálisis facial o debilitamiento de la lengua o de los músculos de la garganta.